Hoy hablaba en una conversación radial con mi gran amigo Carlos Barragán, que estaba haciendo su programa y tuvimos una conversación, y salió el siguiente tema. Yo, para utilizar la descripción de mi estado de ánimo en estas horas, usé la palabra alivio. Entonces, a partir de ahí hubo una conversación alrededor de esa palabra. ¿Por qué alivio? ¿Por qué no alegría, euforia? Bueno, yo creo que es bueno que examinemos ese aspecto de un estado de ánimo que yo creo que no es individual, que es colectivo. No porque el alivio excluya la alegría. Yo ayer, caminando por la Plaza de Mayo, antes de ser derrotado contundentemente por un calor que mi cuerpo no pudo soportar más allá de una cierta cantidad de tiempo, pero disfrutando mucho algo que en los últimos tiempos me agrada especialmente, disfrutando mucho el encuentro, la risa, el abrazo, el festejo, el beso, de personas que no tengo la menor idea de quiénes son. La inmensa mayoría son personas que no tengo por qué saber quiénes son, pero me pasa a esta altura del partido que hay personas que sí debería saber quiénes son y no me acuerdo. Pero eso es lo de menos. Digo, la sensación de alivio, la sensación de... yo hoy le decía a Barra, es... Los primeros días de Macri era una sensación de pesadilla. Esto no puede ser cierto. Macri, Mauricio Macri, presidente de la República Argentina. Y entonces el decreto, el jueces de la Corte Suprema por decreto, la ley de medios por la que tanto habíamos trabajado, muchas personas, muchísima gente, en asambleas, en discusiones, en propaganda, en publicidad, en todo el trabajo que hicimos se borró de un plumazo con un decreto de Macri. Y podría seguir hasta el infinito y no tiene nada que ver eso con el ánimo que hoy nos atraviesa. Acordarnos de Macri es la peor de las ideas que podemos tener. Pero quiero decir, la sensación de alivio es como corporal. Nos sacamos un peso de encima. Y entonces en la conversación apareció algo así como ¿por qué sentimos que nos sacamos algo de encima? Y en la discusión, en el intercambio, se me ocurrió lo siguiente, la intervención de una de las personas que participaba en la conversación, de mi gran amiga Gabriela de Lenisi, apareció, bueno, pero los poderosos siguen estando. Nosotros estamos aliviados, estamos contentos, ponele lo que quieras, pero los poderosos siguen siendo los poderosos. Y entonces, ¿cómo se explica que estemos tan alegres y que estemos tan aliviados? Por supuesto que no se trata de dar una respuesta simple a algo que tiene una complejidad que está a la vista, pero a mí me salió una cosa del alma, me salió más que del razonamiento del alma. Estamos aliviados porque, porque sentíamos que lo que se hacía para destruir el país, para hambrear a los sectores más humildes, para perseguir a los periodistas, para perseguir para ningunear a los científicos, para decir que la universidad no era para los pobres. Todo eso se hacía en nuestro nombre. Cualquiera de los que está escuchando saltaría de rabia y decir, pero no, eso no es así, yo de ninguna manera puedo admitir que eso se haga en mi nombre. Pero ese es el secreto de la democracia electoral. Cuando una fuerza gana las elecciones, mal o bien, por buenas artes o como en el caso de Macri, por una catarata de mentiras infames, pero las elecciones las ganó. Entonces, a partir del triunfo electoral y de la conformación de un nuevo Congreso, el tipo toma resoluciones que te incluyen, aunque, por supuesto, cada uno de nosotros, de los que comparte este espacio, y muchísimos millones de personas en el país, no compartíamos nada de lo que hacía Macri. Pero una cosa es saber que los poderosos de los grandes medios de comunicación, que la mafia corrupta del Poder Judicial, los grupos de tareas que se esconden en los sótanos de la democracia, como lo llamó Alberto Fernández a los grupos vinculados a los servicios de inteligencia, a los malos servicios de inteligencia,
Esa permanencia no se hace en nuestro nombre. Esos tipos son enemigos declarados, forman parte de una cosa que nadie votó, que nadie eligió, que nadie decidió. En cambio, un gobierno, malo o bueno, es algo que los ciudadanos elegimos. Entonces, el sentimiento de alivio se empalma con otra cosa que llama la atención. Hay muchísimas cosas que llaman la atención. El discurso de Alberto Fernández y seguramente el de hoy de Axel también será digno de ser estudiado, de ser conocido a fondo. Pero el discurso de Alberto Fernández tiene una trayectoria muy interesante, porque primero es un discurso muy fuerte en términos de definiciones políticas, no de apelaciones a un futuro en el que habrá que ver cómo se hace esto y lo otro. A partir de este gobierno le vamos a cachetear la billetera a la AFI, la billetera mugrienta de la AFI que se la devolvió Macri después de que eso había sido, me refiero a los gastos reservados, digamos. Eso lo había anulado el gobierno de Néstor y después de Cristina, y fue restituido por Macri. Bueno, no se habla, Alberto no hace una referencia genérica, metafórica, a la injusticia que supone el poder no electo de un grupo que se comporta de manera mafiosa. Les dice, les voy a sacar la plata. Le dice al Poder Judicial, no le dice que estamos disconformes con cómo está actuando el Poder Judicial, le dice que va a haber una reestructuración del fuero federal. Es decir, las apelaciones de principios estuvieron sistemáticamente acompañadas de palabras efectivas y eficaces y de compromisos no para tiempos lejanos. Por supuesto que terminar con la pobreza, ese fue un invento macabro de Mauricio Macri, de Durán Barba. No se puede hacer ni en la campaña electoral ni en el comienzo de un gobierno la apelación a terminar con la pobreza, como si no se supiera que la pobreza en países como el nuestro es un mal endémico que tiene profundas raíces históricas, que no es simplemente el resultado de tal o cual mal gobierno. Pero Alberto no se remitió a las calendas griegas, no dijo esto va a ocurrir en algún momento de nuestro camino. Dijo cosas muy concretas que se van a empezar a ver, como es este proyecto de la lucha contra el hambre. Se van a empezar a ver no bien se empiece a andar la rueda de este gobierno. Ya hay reuniones preparadas para esta semana, reuniones de una especie de multisectorial, con personalidades del mundo de las organizaciones sociales, del mundo de la cultura, para coordinar medidas para paliar la más urgente de las cosas que tenemos, que nos dejó el macrismo, que es este tendal de personas negadas de sus derechos más elementales, como es el de la seguridad alimentaria. Y otra cosa de las muchísimas que se podrían extraer de la intervención de Alberto Fernández, es una especie de hilo conductor que empieza por apelaciones del Alfonsín de la transición democrática y termina también con ese giro. Es decir, en todo el discurso de Alberto Fernández de ayer hay un esfuerzo y una línea central de vincular lo que acaba de conquistar el pueblo argentino a través de las elecciones en el año 2019 con la historia ya no tan corta de la democracia recuperada en 1983. Y junto con eso una reivindicación muy justa y muy sentida de la figura de Raúl Alfonsín. No es retórica, ni es un simple guiño al radicalismo. Es una idea profunda de pensar lo específico de la Argentina. La Argentina ha experimentado en 4 años el paso de un gobierno de orientación popular, de orientación transformadora, a un gobierno neoliberal, y la contraparte, que es el paso de un gobierno como el de Macri, neocolonial y neoliberal, a un proyecto de país que tiene relación histórica con el anterior que condujeron Néstor y Cristina Kirchner. En muy poco tiempo ocurre eso en la Argentina. Eso es un dato muy fuerte. Alguna vez Cristina
en la intervención que hizo en la Claxo, en el Estadio de Ferro, lo mencionó y lo subrayó. Es una gran oportunidad para una sociedad, para un pueblo, medir en un paso corto del tiempo dos experiencias intensas y antagónicas entre sí, como para poder comparar, como para no perderse en anécdotas o en alternativas menores e ir a las cuestiones de fondo. ¿Para quién se gobernó entre 2003 y 2015? ¿Para quién se gobernó entre 2015 y 2019? Pero además, y acá viene el encuentro con el 83 y con la tradición democrática, esa recuperación y ese péndulo que se movió se realizó sin interrupciones institucionales. Esto hay que hacer un pequeño paréntesis, porque el gobierno de Macri fue una interrupción institucional en muchos sentidos. El nivel de atropello policial, de inteligencia, judicial, político, en la persecución de la oposición, no se dejan definir por una especie de serenidad institucional y de vigencia de las instituciones. Eso es cierto. Pero si miramos el mapa de nuestra región y vemos lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo en Bolivia, en Colombia, cada eclosión del modelo neoliberal está seguida, en un sentido o en el otro, de violencia y en algunos casos, como el caso de Bolivia, de ruptura de la continuidad institucional, para decirlo con todas las letras, de golpe de Estado. En Argentina el 83 marca un antes y un después que no es definitivo, nada es definitivo si no lo cuidamos y no solo lo cuidamos hacia el pasado, sino que lo cultivamos hacia el futuro con los nuevos contenidos que eso trae. Me refiero a poder pensar una Argentina que se desembarace de la dependencia, que se reconstruya como un país autosustentable en términos de producción industrial, de un país inclusivo, de un país expansivo en sus derechos, de poder pensar toda esa línea, ese desarrollo, en ejercicio pleno de las libertades democráticas, en convivencia plena entre los argentinos. Este es un terreno delicado porque mucha gente con la que conversé en la plaza decía que pensaba que Alberto había sido demasiado generoso, demasiado amistoso con aquellas fuerzas que perjudicaron seriamente el desarrollo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Yo creo que hay un intento de síntesis, que Alberto está intentando hacer una síntesis que por supuesto no es una síntesis absoluta ni puede incluir a todos. Hay fuerzas sociales que están en el país, que forman parte de la estructura del país, que se resisten a cualquier acuerdo que sea un acuerdo de viabilidad democrática y un acuerdo de satisfacción mínima de los intereses populares. Pero esos son sectores muy minoritarios, no son el 40% que votó por Macri en la última elección. Y el trabajo es por, la pelea de esta época es por deslindar, por dividir claramente esas dos Argentinas. Como decía Machado, hablando de España, hay una España que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Nosotros empezamos ayer a vivir en la Argentina que está haciendo los bostezos primeros de un nuevo país, de un nuevo proyecto democrático. Me parece que, para terminar, yo quiero hacer una exhortación a que nos tomemos muy en serio esta idea de derribar y derrumbar los muros del odio. Los muros del odio son el negocio de los enemigos de nuestra nacionalidad y los enemigos de nuestro pueblo. Tenemos que tener la difícil experiencia, tenemos que hacer la difícil experiencia de superar el odio por aquellos que nos insultaron, por aquellos que nos denigraron, por aquellos que nos ningunearon, porque nuestra cabeza no puede estar en ninguna revancha, nuestra cabeza tiene que estar en cumplir lo que se le ha prometido al pueblo, y ese no es un problema de Alberto y de Cristina, no es un problema de Alberto, de Cristina, de Kicillof, de los ministros, de los gobernadores, es un problema de todos los argentinos que, si nos lo proponemos, podemos aprovechar este impulso y, aún en las condiciones difíciles que tenemos en la región, poner a la Argentina como un faro de la democracia, de la justicia social, de la paz. Bueno, vamos a hacer un homenaje hoy, que es un día de grandes acontecimientos, gracias a la gentileza de Martín Loza, que tuvo el buen gusto de recordármelo. Hoy es un aniversario del
nacimiento de Gardel, porque en junio fue el accidente de Medellín. Yo cuando recibí esa noticia dije, esto fue en junio, ¿no? Pero el nacimiento es hoy, 10 de diciembre, 10, ¿no? 11 de diciembre es el aniversario del nacimiento. Estoy tratando de hacer memoria de qué aniversario, 1895, son 5, 124, si mi cálculo así ligero no falla. A ver, Martín. Bueno, vamos a escuchar a Gardel en lugar de conversar pavadas.